nos van a ir nombrando las palabritas. En el cual, a ver, La lo que sí voy a hacer, Trelisi, los voy a mutear, brava. en principio, así. Sí, escuela, Ahí Juana. estamos. Muy bien. Cuando alguno quiera aportar algo, cuando quieran comentar, cuando quieran preguntar, lo avisan por chat, y ahí les doy pie para que habiliten el micrófono y puedan hacer la consulta o puedan hacer el aporte. ¿Está bien? Eh, la idea fundamental de este encuentro, de empezar a desarrollar el seminario de tesis, tiene que ver con esta idea de lo difícil que es muchas veces encontrar un tema de investigación o encontrar un problema de investigación. Eso es lo que en general nosotros notamos a través de las distintas tutorías que venimos realizando hace ya varios años, es lo que encontramos como una de las principales dificultades a la hora de iniciar la tesis. Y en ese caso, nosotros proponemos este espacio para que empecemos a resolver esta cuestión de forma más general y después ir reduciendo a las necesidades particulares que ustedes vayan teniendo. En este primer encuentro, la idea es un poco esa, es desmitificar esta idea de lo difícil que es empezar a hacer la tesis. ¿Y por qué, uso el término desmitificar? Bueno, fundamentalmente porque nosotros, esperen que mientras tanto voy admitiendo gente, tenemos 59, 60 personas, muy bien. La idea es desmitificar esto de la dificultad de iniciar una tesis, porque siempre les decimos lo mismo, que es el capital de conocimiento y de práctica que tienen ustedes en cada cosa que realizan, es importante para poder desarrollar un estudio profundo y un conocimiento mayor y que quede registrado todo esto que ustedes vivencian en el día a día. Siempre el planteo es, si nosotros de nuestra actividad cotidiana, de nuestras prácticas cotidianas, generáramos registros de lo que hacemos, eso sería una gran base para generar informes y nuevos conocimientos en distintos ámbitos en los que ustedes aplican laboralmente o estudiando o ya sea a nivel institucional, ya sea en un ámbito en el que ustedes generaron, pero esa vinculación, esa articulación que ustedes tienen con la sociedad de forma permanente, que todos tenemos con la sociedad de forma permanente, es de donde extraemos las principales ideas para poder realizar una tesis. Y ahí es donde me gustaría arrancar. ¿De dónde vienen las ideas? Bueno, nosotros, esta mirada de dónde vienen las ideas, tiene que ver en esto de dónde trabajo, qué hago, cuál fue mi formación, cuáles son mis experiencias. Esas son las principales preguntas que tenemos que tener en cuenta. Esperen que sigo admitiendo gente. Estas son las principales preguntas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en nuestra tesis, a la hora de pensar en cómo encarar este trabajo final que yo tengo que realizar, que a su vez tiene que tener algunos rasgos que son importantes. Yo diría como los rasgos más importantes que tenemos que tener en cuenta es, el primero, tener el acceso al lugar donde yo quiero realizar mi investigación. Por eso siempre les recomendamos que el lugar donde ustedes estudian, que el lugar donde ustedes trabajan, es el ámbito ideal para realizar una investigación. Y esto nos lleva también a que ustedes tienen un conocimiento particular en algunos ámbitos determinados. Entonces, por ejemplo, el que tiene... ¿Todos se escuchan bien ahí? Con el gestito, ¿sí? Perfecto. Ahí incorporo un chico más. Les decía esto de que ustedes tienen un conocimiento particular de cada ámbito donde se desenvuelven, de cada ámbito donde se desarrollan profesionalmente.
o de cada ámbito donde se están formando y donde empiezan a encontrar cuestiones con las cuales ustedes no están por ahí tan de acuerdo o que ustedes ven que en lo cotidiano podrían hacerse mejor. Y simplemente empezar a tener ese tipo de mirada puede colaborar con en nuestros trabajos finales, con nuestras tesis, para que ustedes puedan recibirse. Pero además, siempre lo que les planteamos a la hora de pensar la tesis es, ¿qué te puede brindar esa tesis? ¿No? Porque una cuestión importante es decir, bueno, hago la tesis solo para recibirme. Esa podría ser una mirada. Ahora, ¿dónde queda toda esa formación que ustedes, toda esa información y todo ese conocimiento que ustedes incorporaron a su vida profesional a partir de esta formación? ¿Qué les da la licenciatura desde esa mirada? ¿Qué le va a dar la maestría en el futuro? ¿Qué le va a dar si algún día quieren hacer un doctorado? Pero fundamentalmente, ¿qué les dio la licenciatura que ustedes no tenían y que lo incorporan a su quehacer diario? Y que a veces lo hacen de manera automática. Digo, uno incorpora nuevas cosas y enseguida las quiere aplicar y las quiere desarrollar y las quiere poner en juego para ver qué es lo que pasa, para ver cuánta verdad tiene esto de estas teorías que me están planteando, estas líneas que me están planteando, cuánta verdad tiene cuando yo salgo al campo, cuando yo las pongo en juego. Bueno, la mirada de construir una tesis tiene que ver fundamentalmente con esto, es decir, cómo vinculo todos estos conocimientos que yo voy incorporando a mi vida profesional y cómo se vincula eso con la práctica cotidiana. Entonces, ese es el primer, la primer mirada que vamos a tener frente a construir nuestra tesis. Hasta acá les hice una introducción de cuál va a ser la mirada de este primer módulo. La idea es generar 5 módulos en total, que son los que los van a ayudar a construir su tesis, pero yo les recomendaría que este y el módulo que viene son los fundamentales para ustedes poder desarrollar la base de la tesis. Es cómo voy a hacer mi tesis, ¿no? Un poco esa es la cuestión. Les preparé, a ver si logramos agregarlo. Muy bien. Bueno, ahí les incorporé un PowerPoint, que creo que todos lo deben estar viendo. Fundamentalmente por esto, decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro trabajo final? Bueno, primera cosa que planteo es las formas de conocer. Y hay una definición de ciencia ahí que dice que la ciencia es una construcción social y depende de creencias y valores de los científicos como de su apego estricto a métodos y paradigmas. Para hacer una traducción de esto, es un poco lo que les decía antes, es la ciencia como práctica social, es todo lo que yo hago en mi vida cotidiana, cómo lo puedo vincular con la teoría existente para poder realizar nuevos conocimientos de mi espacio, de mi ámbito y de mi práctica profesional y que le pueda servir a otros. Y ahí es donde entra en juego un poco la mirada del investigador, de decir, bueno, el investigador, seguimos con esta línea del investigador que se para por sobre todo lo demás, como si conociéramos absolutamente todo del otro. Bueno, esa es la discusión y esa es, si quieren, la mirada enriquecedora que nosotros vamos a tener frente a la producción de nuestra tesis. Entonces, eso cuando avancemos con la tesis lo vamos a ir resolviendo de forma particular. No me interesa tanto que lo sepan ahora, sí me parece que a modo introductorio se los quería comentar. Hay un modelo que se llama el modelo positivista, que este modelo es por ahí el más tradicional, un poco trae esta mirada de lo que ya se sabe, el conocimiento que ya está instalado, es el conocimiento de base y es lo importante, es el conocimiento universal. Bueno, nosotros nos vamos a correr un poco de esa mirada. No quiere decir que no vamos a tener en cuenta las teorías existentes. Lo que quiere decir es que todas esas teorías ya existentes las vamos a poner en juego en nuestra práctica cotidiana para desde ahí generar nuevos conocimientos para los demás y para nosotros mismos.
Digo, puede ser el conocimiento para una institución, puede ser el conocimiento para un ámbito educativo, puede ser conocimiento para el ámbito del deporte. Digo, la mirada que nosotros tengamos sobre las problemáticas de esos lugares es la que nosotros vamos a transformar en conocimiento. Entonces, ese nuevo conocimiento, esa nueva producción de conocimiento, es la que le puede servir a mis colegas, es la que puede servir a la institución de la que soy parte, es la que me puede servir a mí para mejorar mis prácticas profesionales. Y ahí es donde pasamos de esta mirada de la investigación abstracta, que sería el cuarto punto, de la investigación abstracta a la evidencia empírica. ¿Qué es evidencia empírica? Bueno, es poder ver qué es lo que está pasando. Digo, esta teoría que tanto incorporo yo a mis conocimientos, que tanto voy incorporando o intentando incorporar a mi quehacer diario, bueno, es poder ver qué pasa, ¿no? Y eso en la práctica científica se habla de ir de lo implícito a lo explícito. ¿Qué quiere decir ir de lo implícito a lo explícito? Poder ver los procesos y las formas en las que voy desarrollando mis prácticas, ¿no? Y fundamentalmente, y esta es la gran mirada y el gran desafío que tenemos que tener, es poder ser críticos y reflexivos de nuestras prácticas, ¿no? Entonces ahí es donde ponemos en discusión nuestras propias disciplinas. Y ese es el desafío, porque ese desafío implica correrse de los conocimientos que ya tenemos como dados por hecho de que son de esa manera. Entonces, poner en discusión muchas veces teorías que parecen inmodificables, poner en discusión formas de trabajo que parece que son efectivas, a veces genera ciertas contradicciones internas y en el hacia afuera bueno, que son incómodas, pero si las demostramos, dejan de ser incómodas para hacer nuevos conocimientos. Eso es un poco la mirada que queremos construir. Y después corrernos de los mitos y las creencias. No sé, se me ocurrió ponerla de mens sana in corpore sano, ¿qué significa, no? Si uno en la traducción de una mente sana en un cuerpo sano la quiere analizar, hay distintas perspectivas y tal vez en la discusión no nos pongamos de acuerdo. Digo, ¿es tan así que una mente sana está en un cuerpo sano? ¿Es al revés, que un cuerpo sano depende de una mente sana? ¿Es esta mirada doble del ser humano, que como que el ser humano es solamente desde lo físico es solamente una vasija que hay que llenarla de cosas que serían la mente para que funcione correctamente? Bueno, tenemos muchas perspectivas para abarcar una frase de ese tipo, pero son frases, fíjense, que son incorporadas fuertemente por el deporte, porque en los primeros Juegos Olímpicos se incorpora esta frase como base de los Juegos Olímpicos. Pero después, si ustedes empiezan a revisar, hay logos de clubes deportivos que tienen la frase incorporada. Acá se me viene, por ejemplo, no sé, creo que Argentinos Juniors la tiene, Gimnasia y Tiro la tiene, hay como distintos clubes que tienen incorporada esta frase en el escudo. Tiene que ver por ahí por la época con la que se construyó ese escudo, el momento, y lo que significaba esa frase para ese momento. Pero bueno, algo discutible y que también nos lleva a ver de que no todo lo que se dice es tan así. Entonces, esa es la discusión que tenemos que plantear. A ver. Acá me gustaría, sí, poner énfasis en esta cuestión. Y acá hablamos fíjense que yo recién les planteaba esto de la teoría y lo empírico, ¿no? ¿Qué pasa con la teoría y lo empírico? Bueno, si nosotros no hacemos una relación permanente entre lo que se sabe y lo que nosotros vemos a diario en nuestras prácticas, es muy difícil producir nuevos conocimientos. Lo que nos sucede cuando no generamos esta relación y esta vinculación de ida y vuelta, porque esto no es que una domina o predomina por sobre la otra. La forma de investigar no siempre es de la teoría hacia los datos o hacia lo empírico. También ya hay modelos y hay que se rompe por ahí con la tradición de las formas de las prácticas científicas, ya hay modelos que garantizan la validación de la práctica científica también desde los datos hacia la teoría. Entonces, esto no es tan lineal de que necesito sí o sí teoría para construir datos.
porque hay datos que los puedo acompañar con teoría que no es tan significativa por ahí, o desde lo conceptual, pero que sí puede acompañar eso que estamos viendo. Así que esa sería un poco la mirada que nosotros queremos que tengan en cuenta, de que no siempre partimos desde la teoría, muchas veces también partimos desde las prácticas. Acá, acá hay un proceso de investigación general, y este proceso de investigación es el que va a surgir una vez que nosotros tengamos el tema y el problema de investigación. Por eso, esto va a ser para el próximo encuentro, que lo vamos a trabajar, pero sí no quería dejar de mostrarlo, porque si ustedes miran en la primera parte, digamos, donde vincula a la fase sincrética y a la fase analítica, esas dos denominaciones que aparecen en la parte superior, lo que aparece ahí fundamentalmente es que hay un vínculo que ya no es tan lineal como en un modelo más tradicionalista. No es que arrancamos de construir conceptos desde la teoría para después ponerlos en juego. Y esto es un poco volver a la diapositiva anterior, que les contaba esta relación entre teoría y datos, que no siempre es lineal, que hay un ida y vuelta permanente. En esa parte superior donde hablamos fíjense que habla de que en esa vinculación aparecen objetivos e hipótesis de trabajo, eso, en la traducción de lo que nosotros vamos a hacer cuando hagamos nuestra investigación, eso es lo que nos permite a nosotros desarrollar el problema de investigación. Y además tener objetivos claros de hacia dónde va esa investigación, qué buscamos con esa investigación. Entonces, esa es un poco, por eso dejé esta diapositiva puesta para que ustedes puedan después, más adelante, ya conocerla y nos va a facilitar todo lo que viene a continuación. Pero ahora lo que me interesa es que revisemos un poco esta cuestión de las ideas, ¿no? De la intuición. Pero acá me voy a detener un segundo y les voy a preguntar, hasta acá, si quieren consultar algo, si quieren preguntar algo, si hay algo que necesitan que revisemos nuevamente, aprovechen, por el chat me van avisando, me lo van preguntando y lo podemos ir agregando. Si no, voy avanzando. Igualmente recuerden que va a estar grabado el video. Hernán, ¿cómo Sí, te va? Buen día a Carlos, todos. ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Simplemente aprovechar este instante de pausa para felicitarte por esta iniciativa. Creo que Luis también está en línea, Luis Arroyaín. Así que felicitarte por esta iniciativa y tenemos casi 76 personas en línea, así que evidentemente la convocatoria ha sido excelente y el trabajo también, así que los dejo seguir avanzando. Yo 11:15, no sé hasta qué hora va a durar el Zoom. Yo 11:15 tengo otro Zoom más, estamos de Zoom en Zoom. Así que felicitaciones y métanle para adelante. Dale, Carlos, muchas gracias. Sí, la idea es que estas 76 personas que están acá sean futuras 76 tesis de nuestra licenciatura. Así que ese va a ser el ejercicio fundamental. Igual los veo a todos con ganas de hacer la tesis, así que eso es importante. Tienen tiempo. Luis, qué pintón que estás, ¿eh? Qué bien que te trata la cuarentena, Luisito. Sí, sí, sí. Aparte bañadito, está todo bien. A ver, Hernán, algo que para mí es muy importante, que siempre lo hablamos con la elección del tema, evidentemente que es una circunstancia muy especial elegir el tema. Y esto lo digo de mi experiencia, tanto en mi trabajo de licenciatura como en mi maestría y en mi doctorado, elegir el tema fue todo un problema. Y muchas veces haberlo elegido y no haberlo dimensionado bien o direccionado bien me llevó a pérdida de tiempo y errores. Por lo tanto, creo que la clase de hoy es fundacional en ese sentido, ¿no? De poder entender qué es el tema y sobre todo de qué manera lo asumo.
un poco lo estabas diciendo, ¿no? Ir de las prácticas a la teoría, o sea, yo creo que es un paso fundamental. Durante muchos años fue de la teoría a las prácticas, y sin embargo, a gritos, el patio de la escuela nos decía cosas, el entrenamiento deportivo nos decía cosas, que con el tiempo lo fuimos entendiendo. Yo tengo un ejemplo muy particular. Digamos, yo entrenaba tenis, y el tenis se juega aproximadamente 10 segundos el punto, y en la pausa reglamentaria son 25 segundos. Y yo sentía que estábamos entrenando mal, inventé un ejercicio donde vos le mandabas en solución de continuidad 7 pelotas seguidas al deportista, al tenista en este caso, que las devolvía. Al principio no las metía en la cancha, después las empezaba a meter en la cancha, y después las metía en la cancha con dirección. Y lo grabé en ese momento con los cardiotacómetros y demás, me dio un laburo que a mí me gustaba. En un momento lo cambié, y 2 o 3 tenistas vinieron a hablarme y decirle, ¿por qué dejamos de hacer esto que me hacía tan bien? ¿Tá? En realidad estamos haciendo entrenamiento intermitente para un deporte intermitente. 15 años más después empezamos a hablar de entrenamiento intermitente, pero a mí ya el campo me estaba diciendo que había algo que yo tenía que modificar. En este caso eran grandes dosis de canasto con pelotas, con trabajos anaeróbicos, lácticos, o largas peloteos con aeróbico bajo. Y sin embargo, cuando yo introduzco este ejercicio, que lo introduje por otro criterio, ni siquiera fue un criterio de entrenamiento, y después les fui encontrando poco a poco la vuelta, bueno, el campo me estaba diciendo que había necesidad de aplicar un entrenamiento intermitente. Fíjate si hubiera escrito algo en esa época, o hubiera hecho una tesis, hubiera pasado la historia. Pero el campo me lo dijo, y yo todavía no lograba desentrañarlo porque me faltaba formación, indudablemente. Así que yo lo que siempre digo, me escuchaste 1000 veces decirlo, Hernán, a veces lo digo, pero hay muchas señoritas, no lo voy a decir de forma grosera. Lo primero que te tiene que excitar el tema. El tema te tiene que excitar. O sea, que vos quieras meter la nariz en ese tema. Porque ahí va a ir justamente costado algo que significa placer, que alimenta todos los emprendimientos humanos, que además de eso tengas placer para hacerlo. ¿Tá? Entonces no va a costar nada sentarse, o no va a costar nada leer y buscar. Si los hacemos sin estos 2 ingredientes, que te excite, que te anime, y que no haya placer, todo se hace muy difícil. Por lo tanto, yo le diría que iniciar ese tema es un tema muy particular. A veces yo con ustedes, en las clases presenciales que traíamos, ¿no? Sobre todo lo que no estamos tan acostumbrados a eso, siempre les preguntaba cuánta plata tenían en el bolsillo, ¿no? Entonces algunos me decían, mira, no sé, tengo esto, tengo aquello. Bueno, de alguna medida, ¿cuáles son sus capitales? O sea, ¿dónde invirtieron tiempo? ¿Dónde invirtieron energía? ¿Dónde pusieron ganas? Eso es un elemento para tomar en cuenta. Porque a partir de ese momento, de ese espacio, yo puedo hacer que uno de ustedes esté trabajando en preparación física de hockey. Y sabe más de hockey que yo. ¿Tá? Yo lo que sé todo teórico, porque nunca trabajé en hockey. ¿Tá? En cambio, ustedes, con todas esas horas de vuelo, han acumulado una cantidad importante de experiencias, y después de otro elemento que también es fundamental y paralelo o necesario en la investigación, que es el acceso, tener acceso a la información. Quizás quiero investigar alguna cosa muy importante. Hoy, por ejemplo, todo lo que es el genoma es un tema de investigación, pero por ahí no puedo acceder a eso. Es muy interesante, pero no puedo acceder. ¿No? Así que, bueno, por lo pronto voy diciendo esto y me callo. No, Luis, está muy bien porque aparte reforzás, sobre el tema del acceso estuvimos hablando, así que reforzás un poco esa idea y ese concepto que es importante para investigar. Bueno, y Hernán, gracias. antes de abandonarlos, también ahí sobre esa misma línea, reforzando esto, porque ustedes están en un momento clave, muchos de ustedes, por ahí algunos ya lo tienen resuelto. Como decía Luis, la elección del tema es una etapa fundamental, es decisiva. Si le erramos ahí, todo lo demás es complicación. Entonces, poder definir bien el tema de trabajo y llegar al problema que queremos trabajar, eso es una tarea que parece fácil, pero es enorme y quizás sea una de las más difíciles de la tesis.
poder encontrar, a mí me pasó también, como a Luis, en todas las etapas, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, poder encontrar el tema y llegar a construir un problema con eso y abordarlo es una instancia clave, así que denle bola a esto. Y la otra cuestión que también marcó muy bien Hernán, así como existen estas metáforas por ahí o estas frases que se han acuñado y célebremente están instaladas en todos lados, quizá hay que ver también la intención con la que se hizo en ese momento. Cuando surge esta idea, se quería decir que el deporte debía servir para mejorar la mente, para mejorar el cuerpo, y quedó instalada, porque además suena bien. Hay otras que también, y sobre todo en nuestra carrera en educación física, hay instalado una cantidad de conceptos que ahora, y sobre todo proveniente de la didáctica de esas líneas, que ahora con la irrupción de la neurociencia nos damos cuenta que todo eso está totalmente en discusión, como el tema hoy de poder mostrar los ejercicios, que en un momento parecía que era una demonización, no hay que mostrar. Hoy con la aparición con el descubrimiento de las neuronas espejo, nos damos cuenta que eso es una actividad importante y que hay que reforzarla. Bueno, y como eso, tantas cosas que hoy la neurociencia nos va mostrando día a día. Les recomiendo que miren, no es específicamente el campo de ustedes, pero si pueden, miren un video que se llama La mejor conferencia de neuromarketing, de Claric. Y van a ver cómo está cambiando la idea del marketing a partir de los aportes de la neurociencia y qué aparatología están usando para ver cómo reaccionan las personas frente a los estímulos. Si eso lo llevaríamos al campo de la educación y el deporte, creo que podrían suceder grandes revoluciones. Hoy se puede ver el cerebro desde adentro, cosa que antes era un fenómeno de caja negra. Bueno, ahora se mete adentro del cerebro y se ve cómo se enciende, cómo se activa, cómo estructura. Eso va a cambiar un montón de metodologías que hoy la damos por sabida. Quizá eso no lo vamos a poder hacer nosotros ahora en la licenciatura, pero sí ir viendo que muchas de las cosas que pensamos y que creemos y que es más por ideología que por ciencia, hoy quizá la podamos redefinir. Así que, adelante. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. Obviamente va a faltar tiempo, así que cortamos y continuamos un rato más, no hay problema. La idea es poder hoy desasnar un montón de dudas y cuestiones que van surgiendo, así que cuando se corta, vuelvan a conectarse que le vamos a dar continuidad un rato más para poder cerrar los temas que tenemos previstos. Volviendo un poco a la línea de lo que veníamos desarrollando, a ver, voy a incorporar nuevamente. A ver, esperen que encuentre el power. Ahí estamos. Muy bien. Volviendo un poco a esta línea de lo que veníamos planteando, lo que sí quiero contarles es un poco esta idea de la intuición, de la importancia que tiene justamente a la hora de definir el tema de investigación. Entonces, yo traigo ahí un ejemplo en el cual sí, seguramente les voy a abrir un ratito el micrófono para que algunos, el que tenga ganas, a través del chat o a través de la opinión, lo pueda plantear. Fíjense primero una definición de Charles Peirce, que es un pensador estadounidense muy influyente en las prácticas científicas más contemporáneas, y ahí hay una definición muy interesante que dice que comprendemos una idea cuando podemos proyectarla sobre una experiencia, una imagen, una concatenación de hechos que nos resultan obvios. Y nos resultan obvios porque el modelo en el que se apoyan ya está ya admitido, o puede ser admitido por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver mucho con nuestra construcción social y cultural, en cómo estamos formados, en qué experiencias tenemos, y en función de esos, en función de esas cuestiones, poder definir qué es para nosotros un problema y qué no. ¿Qué nosotros encontramos interesante en una idea y qué no? Cuando vemos un hecho, ¿qué encontramos en ese hecho?
esas perspectivas van a depender de nuestra construcción, ya sea desde la formación o ya sea desde las experiencias vividas. Entonces, yendo a un tema que seguramente las casi 80 personas que están en el grupo pueden conocer, porque son temas que en Argentina por ahí son muy atractivos. Digo, encontré el otro día un informe que hablaba de la crisis de los técnicos en la selección argentina. No sé si logran distinguir ahí, pero tenemos a Pekerman, Basile, Maradona, Batista, Sabela, Martino y Bausa. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Yo digo, si ustedes miran a esos 7 entrenadores que están ahí, y tenemos que definir el que mejor trabajó en función de sus resultados, ¿cuál creen de todos esos entrenadores que están ahí que es el que obtuvo los mejores resultados estando en la selección argentina? Pregunto, lo cierro un ratito y se presta a que el que quiera opinar está abierto 2 o 3 minutitos para que acoten. Ahí uno aporta Pekerman. Puede ser a través del chat o puede ser a través del... pueden desactivar el audio y comentar, no hay ningún problema. Yo creo que depende a qué le llamamos buenos resultados. Buen día para todos. Hola, buen día. Por ejemplo, desde mi punto de vista, Pekerman armó un trabajo de base que fue increíble, desde las juveniles y demás. Lastimosamente, cuando llegó al Mundial de Mayores no tuvo el resultado que la prensa espera, que es salir campeón, entonces se lo da como un trabajo más. Pero si es por estadística, quizá uno dice, bueno, Sabela llegó a la final del Mundial, es el que mejor le fue. Pero el trabajo de Pekerman desde la base fue algo increíble y me parece que es desde la formación de los mejores. Bueno, muy bien. Gracias, Nehuen. Muy interesante la mirada. ¿Quién más quiere aportar? A ver. Armó el primer banco de datos sub-14, sub-16 de Argentina con un seguimiento de los pibes que estaban en ese banco de datos. Hoy hay casi 300 pibes en cada uno de esos bancos de datos y se hizo un seguimiento de ese trabajo. Y no de casualidad, la mayoría de los chicos que intervinieron en ese proceso tuvieron altos grados de proyección internacional. Bien. Gracias, Luis. Me parece que cuando hablas de la selección te estás refiriendo a la selección mayor. Entonces, uno tiene que tener solamente lo que hizo ahí. Para mí, Pekerman es el mejor de todos y tiene la trayectoria de haber conseguido los mejores resultados y los mejores pergaminos en lo que es juveniles. Ahora no tuvo la suerte en la mayor, y si es por a quién le fue mejor en la mayor, me parece que si es por títulos tenemos que ir a Sabela, si es por cantidad de partidos ganados va por Bielsa. Yo igual me quedo con Pekerman como el mejor, un formador, un tipo diferente, con una idea de juego, otra cosa. Bien, gracias, Ale. ¿Alguno más quiere aportar? Di 2 minutos, así que quedan 20 segunditos ahí para si alguno quiere sumar algún aporte, es bienvenido. ¿Por qué hay que hablar de un entrenador y no hay que hablar de un proyecto de selección? No importa quién lo ejecute. El problema es que todos quieren imponer su idea y somos eternamente caudillistas. De las bases somos caudillistas y creemos que vamos a tener un salvador. Entonces, para mí hay que cambiar el paradigma de que la selección es un proceso de construcción desde las bases hasta la representación nacional. No importa el nombre que esté. Muy bien. Me parece interesante la mirada. Gracias, Andrés. Muy bien. Yo creo que el conflicto... ¿Alguno más? ¿Alguien más? ¿Alguna de las chicas? Hasta ahora mucho comentario masculino. Me falta ahí A ver, vamos las chicas. A ver quién se anima. Como profe, a mí me interesa el tema del semillero. Estoy recontra de acuerdo con lo que dijo Andrés.
Creo que partimos para llegar a la, digamos, a la cúpula de la pirámide, tenemos que tener una base muy sólida, y esa base se construye con cantidad de chicos que ejerciten ese deporte, que creen valores, ¿no? Me encanta lo que dijo Andrés, porque el tema es cierto, es un proyecto, ¿no? Más allá de quién esté en cada momento a desarrollar, en cada etapa, pero hay que hacer un proyecto. Bien, gracias Lorena, muy bien. Bueno, yo les voy a pasar a contar cómo sigue esto. Fíjense lo interesante de que estamos en un ámbito donde todos trabajamos en el ámbito de la educación, del deporte. Entonces, tenemos una influencia importante frente a lo que es educar, frente a lo que es esta mirada de construir un proyecto, de construir un plan, de pensar a futuro, de los proyectos a largo plazo. Ahora, fíjense, yo lo que pregunté fue quién tuvo mejores resultados en la selección mayor. Sin embargo, todos volvimos a la idea de qué se trata este recorrido, o de qué se trata conducir una selección nacional, esto de revisar los datos de cuando trabajaban en las inferiores, o en la sub-14, sub-16, este pensamiento a largo plazo. Ahora esto es como los programas televisivos, ¿vieron? Ahora cuando volvemos del corte, les doy el resultado de lo que les quería mostrar, y seguimos conversando sobre estas distintas perspectivas, porque nos queda menos de un minuto, ni que lo hubiese planificado, así que ahora retomamos y volvemos con esta mirada. Así que nos vemos en 2 minutitos y retomamos con la charla.